Yo soy Armando Alarcón y hoy día voy a presentar las 10 preguntas sobre seguridad industrial. Pregunta número 1. Nombre y explique los efectos de la corriente eléctrica al circular por el cuerpo humano. Hay dos tipos de efectos en el cuerpo humano, los cuales se dividen en efectos físicos inmediatos y efectos físicos no inmediatos, en los cuales el efecto físico inmediato pueden ser el paro cardíaco, la asfixia, las quemaduras, la tetanización, la fibrilación ventricular y las lesiones permanentes. El paro cardíaco se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio, por detención cardíaca. La asfixia, cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, se tetaniza el diafragma y como consecuencia de ello, los pulmones no tienen la capacidad para ingresar aire ni para expulsarlo. Entrando a los efectos no inmediatos, tenemos las manifestaciones renales, trastornos cardiovasculares, trastornos nerviosos, trastornos sensoriales, oculares y auditivos. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los factores más importantes que determinan el riesgo de un choque eléctrico? Los principales factores que influyen y determinan los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano son la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia del cuerpo humano. En la intensidad y duración de la corriente, en contra de la creencia general, no es la tensión la que determina directamente los efectos y lesiones, sino lo que hace es la forma indirecta al generar intensidad. Y la intensidad de corriente que circula por el cuerpo humano, junto con su duración, son los factores que determinan los efectos y lesiones en el cuerpo humano. La tensión es el factor que, unido a la resistencia del circuito, provoca el paso de intensidad resultante por el cuerpo humano. Y ya entrando a la resistencia, tenemos la resistencia de contacto, que depende de los materiales que recubra la zona que entra en contacto con la corriente. Esta resistencia puede ser debida a los guantes, ropa, etc. En caso de contacto directo con la piel, esta resistencia será cero. La resistencia propia del cuerpo humano. Los valores de resistencia del cuerpo humano vendrán determinados en función de la tensión aplicada y el grado de humedad de la piel, ya sea seca, húmeda, mojada o sumergida. También existen otros factores que es el factor humano, por ejemplo la edad, las enfermedades, el sexo, el estado emocional de la persona, la profesión habitual y la experiencia, etc. Pregunta número 3. Presente y explique los 3 posibles caminos que sigue la corriente eléctrica en el cuerpo humano. La gravedad de un accidente depende del camino de la corriente a través del cuerpo. Una trayectoria larga en principio presentará mayor resistencia, dejando pasar menor intensidad. Pero si atraviesa órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado, etc., puede provocar lesiones mucho más graves. Los recorridos más peligrosos son los que afectan a la cabeza, los daños cerebrales, o al tórax, la parada cardiorrespiratoria. Los recorridos más habituales son de mano a mano o mano a pies. Esta vez, como sale en la imagen, yo estoy presentando la mano a pie sin pasar por el corazón, mano a pies pasando por el corazón, mano a cabeza y cabeza a pies. Pregunta número 4. Presente y explique los distintos valores resistivos del cuerpo humano al estar sometido a 220 volts, en base a las 4 condiciones presentadas: secas, húmedas, mojadas y sumergidas. Para esta pregunta hay que definir la resistencia. La resistencia es la capacidad de oponer el paso de corriente. Entonces, si nosotros tenemos una mayor resistencia, podremos oponer más el paso de la corriente, pero si la resistencia es menor, el paso de corriente es mayor. En fin, esto se puede comprobar con el estado de la piel. Si está seca, nuestra resistencia será mucho mayor a que cuando nosotros tenemos nuestra piel húmeda. Sacando conclusiones de esta pregunta, si estamos en condiciones secas, el cuerpo humano tendrá una mayor resistencia y tendrá una mayor oposición de corriente. Pero poniéndonos en nuestra última condición, en la condición sumergida, nuestra resistencia será tan baja que el paso de corriente y las consecuencias serán mayores. Pregunta número 5. Presente y comente los valores resistivos aproximados que posee el cuerpo humano. Respondiendo a la pregunta número 5, podemos ver en la imagen los valores aproximados de la resistencia entre distintos puntos del cuerpo. En nuestras extremidades se logra ver que hay una mayor resistencia a lo que es nuestro dorso. Esto quiere decir que si hay un choque eléctrico en estas partes donde está el dorso, va a ser mucho mayor el daño a que en nuestras extremidades, ya que la resistencia es muy baja. Pregunta número 6. Comente y explique lo que sucede y las consecuencias en base de un contacto eléctrico directo e indirecto, destacando además la diferencia entre ambos casos. El contacto directo se produce cuando la persona toma contacto con las partes activas de la instalación. Puede ser entre dos conductores o entre un conductor activo y tierra.
Este tipo de contacto genera consecuencias graves por la gran cantidad de corriente que circula por el cuerpo. El contacto indirecto se produce cuando la persona toma contacto con elementos que accidentalmente están con tensión por algún defecto en su aislación. Por ejemplo, las carcasas o partes metálicas o de la instalación que deben estar aisladas tienen defectos. La gran diferencia entre el contacto directo y el contacto indirecto es la forma en la que nos da la corriente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contacto directo, nosotros tenemos que tocar un cable o alguna fase para que nos dé la corriente. Pero en cambio, en el contacto indirecto, nosotros tenemos que solamente tocar alguna carcasa de algún electrodoméstico o algún aparato que nosotros estemos utilizando para que nos dé la descarga eléctrica. Pregunta número 7. Explique en qué consiste el procedimiento o protocolos del bloqueo para fuentes de energía. El primer paso para el procedimiento es investigar y determinar qué fuentes de energía se deben bloquear. El segundo paso es escoger qué tipo de bloqueo se puede utilizar para desactivar la energía o fuerzas motrices. Tercer paso, establecer un procedimiento de bloqueo de cada máquina. Cuarto paso, ordenar quién colocará el bloqueo y la señal y difundirlo. Quinto paso, asegurar que toda la energía residual ha sido eliminada. Sexto paso, seguir procedimientos de bloqueo de cada máquina. Séptimo paso, revisar la fuente, el trabajo y a los trabajadores antes de retirar el dispositivo de bloqueo. El octavo paso, la persona que colocó el bloqueo y la señal se deben retirar ambos dispositivos. Noveno paso, seguir el orden establecido para lograr desbloquear y retirar las señales en todos los puntos antes de arrancar la máquina. Y el último paso es informar y capacitar al personal. Pregunta número 8. Presenta y comenta al menos 4 errores graves cometidos dentro de la industria respecto al uso de candados de bloqueos de energía. Primer error, pedir a alguien que ponga el candado de uno. Esta frase describe un ejemplo típico de cuando no se debe depender de ninguna otra persona. Algunas responsabilidades como esta no se pueden delegar a nadie. Error número 2. Inmovilizar los circuitos de control y o botoneras o paradas de emergencia en el lugar de los interruptores o de conexiones principales. Algunas veces una gota de agua o unas pequeñas partículas de polvo de hierro concentrado pueden hacer el puente eléctrico para que una máquina opere sin que nadie toque el botón de arranque. Entonces es necesario, en este caso, bajar todos los principales o conexiones o interruptores de todos modos. Error número 3. Dejar de probar equipos desenergizados. Después de inmovilizar un control, hay que asegurarse de que esté bien inmovilizado. Para ello se debe solicitar la prueba de partir el equipo o maquinaria comprobando que realmente se encuentra desenergizado. Y el último error es dejar la llave en el candado. Esta es una acción muy peligrosa y no ofrece ninguna protección. Hubo un caso en que alguien al ver la llave en un candado, robó el candado y la llave. Una hora más tarde, un trabajador al ver que su máquina no funcionaba, se acercó al interruptor de la fuente de energía y al no ver ninguna inmovilización, ningún sistema de protección, llegó y lo encendió. Se puso a trabajar en la máquina, pero como esta estaba en mantención, el trabajador murió electrocutado. Y por ese error pudimos haber salvado alguna vida o de que otra habría sido la situación. 9. Presente y comente las diferencias en cuanto al cuidado y protocolo que se deben tener al trabajar en baja, media y alta tensión. En 3 ejemplos si es necesario. De baja tensión hay procedimientos preliminares que antes de iniciar cualquier tipo de trabajo se procederá a identificar el conductor o instalación sobre la que se debe trabajar. Toda instalación será considerada baja tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos, detectores o verificadores destinados a tal efecto. No se empleará escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de material conductor en ningún tipo de maniobra o trabajo con corriente eléctrica. Siempre que sea posible debe dejarse sin tensión la parte de la instalación sobre la que vaya a trabajar. Iluminar suficientemente la zona de trabajo, si fuera necesario preparar herramientas útiles y EPP comprobando su estado. En los trabajos sin tensión, el trabajador deberá seccionar la parte de la instalación donde se vaya a trabajar, separándola de cualquier posible alimentación. También debe bloquear en posición de apertura los aparatos de seccionamiento. Colocar en el mismo mando de dichos aparatos un rótulo de advertencia bien visible con la inscripción "Prohibido manobrar" y el nombre del trabajador. En el lugar del trabajo
El responsable de la tarea deberá a su vez repetir los puntos de apartado a como se ha indicado, verificando tensión en el neutro e el o los conductores. La reposición del servicio. Después de finalizados los trabajos, se repondrá el servicio cuando el responsable de la tarea compruebe personalmente que todas las puestas a tierra y en cortocircuito han sido retiradas. Se han retirado herramientas, materiales sobrantes, elementos de señalización y se levantó el bloqueo de aparatos de seccionamiento. El personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido instruido en el sentido de que la zona ya no esté más protegida. Se ha efectuado la prueba de resistencia de aislación y la reenergización. Una vez efectuado todos los trabajos y comprobaciones indicadas, el responsable de la tarea debe proceder a desbloquear los aparatos de seccionamiento que habían hecho abrir y retirar los carteles de señalización. Los trabajos y maniobras en instalación de media tensión y alta tensión por encima de los 1000 volt también tiene procedimientos preliminares, como cual todo trabajo o maniobra en media tensión o alta tensión debe estar expresamente autorizado por el responsable de la tarea, quien dará las instrucciones referentes a disposición de seguridad y formas operativas. Toda instalación de media tensión o alta tensión siempre será considerada como instalación con tensión hasta que se compruebe lo contrario con detectores apropiados y se le conecte la tierra. Cuando se compruebe que no hay tensión en los trabajos de alta tensión o media, se tiene que ver la ejecución, que son, por ejemplo, en los puntos de alimentación, que se abrirán con cortes visibles toda la fuente de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intensivo. Cuando el corte no sea visible en el interruptor, deberá abrirse los seccionadores a ambos lados del mismo, asegurándose, que todas las cuchillas queden totalmente abiertas. En el lugar de trabajo se verifica la ausencia de tensión, se pondrá a tierra y en cortocircuito todos los conductores y parte de la instalación que accidentalmente pudiese verse energizada. Esta operación se efectuará también en líneas aéreas, en construcción o separadas de toda fuente de energía. Se descargará la instalación, se delimitará la zona protegida. En la ejecución del trabajo con tensión, los mismos se deberán efectuar con los métodos de trabajo específicos, siguiendo las normas técnicas que se establecen en las instrucciones para este tipo de trabajos, con material, equipos de trabajo y herramientas que respeten la norma de seguridad. Una buena diferencia a tomar en reflexión es que los CPP tienen que ser siempre adecuados a la situación, si ya sean alta, baja o media tensión, ya que no vamos a utilizar un guante de alta tensión en uno de baja y uno de baja en alta tensión. Pregunta número 10. Presente y comente las diferencias y consecuencias de accidentes eléctricos en baja, media y alta tensión en 3 ejemplos si lo considera necesario. La diferencia entre las 3 tensiones puede provocar contactos directos e indirectos, por lo tanto esto cambiará dependiendo de los voltajes de la corriente y en eso podemos diferenciar la baja tensión, la media y la alta. Las consecuencias, los trabajos donde existe un contacto con la electricidad tienen un nivel de riesgo laborales muy elevados. La gravedad de estos accidentes dependerán de varios factores, como la intensidad de corriente o la resistencia del cuerpo humano. Y la gran diferencia entre estas tensiones es los volts. La baja tensión llega hasta 1000 volt, eso se considera hasta baja tensión. Después viene la media tensión, que es de 1000 volt hacia 36.000 volt. Y después de 36.000 volt ya viene la alta tensión, que es de ahí hacia arriba. Esa es la gran diferencia entre estas tensiones.